Leemos Filipenses capítulo 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Nos reunimos aquí en nombre de Cristo, tu Hijo, amado Padre Celestial, rogando que te apiades de nosotros, que tengas misericordia de nosotros, que hables a nuestros corazones con tu palabra, que reprendas nuestra necedad, que transformes nuestra mente, que nos des convicciones firmes de tu palabra, de tu voluntad expresada allí, que reformes nuestros afectos y nuestro corazón, y que nos lleves a pensar, razonar, hablar, sentir, actuar conforme a Cristo tu Hijo. No deseamos, Señor, vivir la vida cristiana a nuestra manera, pues no existe una vida cristiana a nuestra manera. Queremos vivir la vida cristiana conforme tu palabra, lo que tú has revelado. Por ello rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos ilumines, porque escrito está en el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Te rogamos, buen Dios, que quites la simpleza de nuestras vidas y que podamos realmente vivir en ti, que en tu luz podamos ver la luz. Permítenos, como siempre rogamos, poder gustar de los manjares que ha preparado la sabiduría en la mesa que ha preparado para nosotros. Permítenos poder probar del vino que ella ha mezclado. Permítenos poder habitar para siempre entre las columnas que ella misma ha labrado.
Ayúdanos, bendito Dios, para aferrarnos a tu palabra y a tu sabiduría y vivir conforme a tu voluntad, y que nada de lo que nosotros pensemos, digamos o hacemos sea apartado de tu bendita palabra. Que en todo ella sea nuestra única norma de fe y práctica, de fe y conducta. Bendice a tu iglesia el día de hoy. Danos un corazón torcido, un oído que preste atención a tu palabra, que no seamos distraídos por nada, y que nuestro pensamiento verdaderamente esté en ti y en tu palabra, y no en las cosas que hemos dejado sin hacer. Que nuestro pensamiento esté en ti, prestando atención a tu palabra. También rogamos, Padre, por mi propia vida, como obispo, Señor, y como predicador en esta hora. No deseo otra cosa que la guianza de tu Espíritu Santo en medio de la predicación. Unge mi predicación, Señor, con tu Espíritu, y que así penetre como espada de doble filo y parta entre los pensamientos e intenciones de los corazones, entre el alma y el espíritu de aquellos que han venido a esta hora a congregarse. Que sea tu palabra, Señor, desnudándonos delante de tu presencia, delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y que así tu palabra, Señor, nos guíe por el sendero de la vida, por el camino que es estrecho, para no seguir junto al mundo, al camino que dirige a la destrucción. Libra nuestras almas. Permíteme predicar, Señor, con denuedo, como si hoy fuera mi último día. Te ruego estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses habíamos llegado hace un par de semanas al versículo 17 y habíamos estado viendo cómo el apóstol Pablo exhortaba y animaba a la iglesia cristiana en Filipos a imitar el ejemplo que Pablo tenía como ministro del Evangelio en medio de ellos, y que ellos habían visto tener en Pablo. Pablo también se adelanta a decirles que los que se conducen según el ejemplo de la conducta de Pablo, aquellos que dentro del liderazgo se conducen de la misma manera que el apóstol Pablo, son dignos de ser imitados también. Vimos en su momento cómo esto para nada tuerce lo que la palabra de Dios nos manda, que para nosotros el patrón de conducta debe ser Cristo, su conducta. Que la forma en la que Jesucristo se desenvuelve, vive, la forma de las costumbres de nuestro Señor Jesucristo, así la forma como el carácter de Él se nos muestra en las Escrituras, ese debe ser el carácter que el creyente debe tener. Así cuando el apóstol Pablo habla que lo imiten a Él, o que imiten a aquellos que se conducen conforme a la conducta que tiene Él, no es porque el apóstol Pablo es pretencioso, arrogante, orgulloso, egocéntrico o centrado en el hombre o en sí mismo. Ya hemos visto cómo en el capítulo 2, sobre todo, claramente mostró en la doctrina de la humillación de Cristo cómo el Señor Jesucristo es todo para Él. Y el Señor Jesucristo debía ser todo para la iglesia en Filipos. Así que cónsono con esa doctrina, con esa enseñanza, Él entonces toma el lugar en el liderazgo diciendo: sigan mi ejemplo, porque como había dicho también en otras cartas, seguid de mí el ejemplo como yo lo sigo de Jesucristo, o imítenme a mí en lo que yo imito a Jesucristo. Aprendimos entonces con la palabra del Señor cómo ha de referirse también la honra y el respeto a aquellos que Dios ha colocado en medio de la grey, cómo debe servir para nuestras conciencias estos llamados de atención que el apóstol Pablo da en este hermoso versículo. Pero el apóstol Pablo continúa también en el versículo 18 y les dice que por ahí andaban muchos, de los cuales él ya les había dicho muchas veces, y de paso lo decía ahora en esta ocasión, llorando por la tristeza de verles tan confundidos y tan engañados como estaban, que muchos eran enemigos de Cristo. Y en su momento estudiando vimos claramente cómo aquellos que aún profesando fe cristiana se habían vuelto enemigos de Cristo.
No estaba el apóstol Pablo hablando a aquellos que estaban fuera de la iglesia y que nada profesaban de la fe cristiana. Pablo no estaba hablando de ellos, estaba hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, profesaban fe en Cristo, pero iban contra la doctrina de Cristo, reflejando ser, según la comprensión del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, profesando entonces así ser enemigos de Cristo. Vimos con la palabra del Señor cómo se nos muestra el carácter de un verdadero ministro en ese versículo 18. Porque Pablo, aun cuando estaba indignado por la mala doctrina y cuando estaba indignado también por el mal comportamiento de los sensuales, de los cuales vamos a hablar hoy más en detalle, aun con esto, Pablo lloraba por la perversión de ellos, lloraba por la condición de la iglesia, lloraba para que ellos no fueran a desviarse del camino del evangelio que ya se les había presentado. Pablo, el ministro que llora. Y vimos con la escritura también cómo los profetas en su tiempo lloraban por el pueblo del Señor. Vimos con la escritura cómo Jesucristo, al llegar a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: ojalá tú supieras lo que es para tu paz, pero este día está velado a tus ojos. Y lloró por la ciudad. Vimos entonces con la palabra del Señor que un ministro verdadero debe sentir la carga y el dolor de la condición de la iglesia, del pueblo del Señor. Y así entonces llegamos al versículo 19 que atrae toda nuestra atención el día de hoy. Pablo, después de haber dicho que aquellos enemigos de Cristo, y lo decía llorando, aquellos que andaban de esa manera eran enemigos de Cristo, dice: el fin de los cuales será perdición. Y aquí comienza a dar ciertas descripciones que con la palabra del Señor vamos a estar escudriñando, dilucidando también acerca de esas descripciones. Porque Pablo, como hemos venido viendo a partir del versículo 17, ha dejado ahora de hablar de los judaizantes, aquellos que querían judaizar la iglesia con su doctrina que iban torciendo, y ahora comienza a hablar de aquellos cuya conducta, aun a pesar de que profesaban fe en Cristo, su conducta era dirigida por todo menos por Cristo y su doctrina. Tenían una conducta licenciosa. Se permitían cualquier cantidad de cosas a sus propias conductas. Y esto también estaba minando la iglesia en Filipos. Y las descripciones que el apóstol Pablo da de estos que llamamos sensuales, los que son guiados por los sentidos, los que son guiados por lo que sienten, por lo sensorial, por lo almático, a estos les llamamos sensuales. Estas descripciones que Pablo da son: el fin de ellos es perdición. Eso es lo primero que dice. Vamos a verlo con la palabra. Pero también dice severamente: cuyo Dios es el vientre. En su momento lo explicaremos mejor. Cuya gloria es su vergüenza, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, que solo piensan en lo terrenal. Son descripciones demasiado fuertes, pero que claramente el apóstol Pablo las hace porque sabe que si la iglesia no pone reparo en las personas que se andan de esta manera, toda la iglesia será contaminada por el pecado. Pues como está escrito en la carta de Pablo a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo está consciente de esta situación, así que al haber tratado el asunto de los judaizantes y haber profundizado de cómo esa doctrina estaba haciendo daño a la iglesia en Filipos, ahora se ocupa de tratar la conducta de los licenciosos, de los libertinos, de aquellos que profesando tener libertad en Cristo Jesús hacían lo que su corazón sentía que debían hacer, como lo veremos ahora. Vamos con la primera sentencia de este texto: el fin de los cuales será perdición. Vemos que el apóstol Pablo señala con total claridad y convicción que estos terribles hombres están destinados a perdición. No debe ser ninguna sorpresa para nosotros que aquellos que tienen conductas libertinas o licenciosas, que se dejan guiar por sus propios corazones llenos de pecado, van a acabar en destrucción. Lejos de la ambigüedad o quizá también la abierta indiferencia con la que algunos ministros el día de hoy tratan el asunto del pecado y el desenfreno y el libertinaje de algunos dentro de la iglesia, Pablo con total afirmación, con total firmeza, trata la condición de los libertinos diciéndoles claramente que el fin de ellos es perdición.
Los ministros de hoy muchas veces rehúyen hablar de estas cosas, rehúyen hablar del castigo eterno o la destrucción de los impíos impenitentes. Pero Pablo se manifiesta frontalmente y se muestra seguro de la ruina de los sensuales. En muchas iglesias el día de hoy, en este posmodernismo, en este evangelicalismo posmodernista, en donde no se habla ni siquiera del púlpito acerca del pecado y mucho menos de las consecuencias eternas del pecado, muchos ministros han comprometido la doctrina y han dejado que muchas personas dentro de la iglesia permanezcan derechitos y seguros hasta la destrucción. Pero Pablo, caluroso como era, amante también de los hermanos, con cariño y con ternura, les advertía también con toda claridad acerca del fin de aquellos que permanecen en el pecado. Y este es el punto. Pablo estaba completamente seguro que el fin de ellos era perdición. Podría pasar precisamente esto, que para aquellos que estaban dentro de la iglesia, estos sensuales, ellos pudieran pensar que como habían profesado fe en Cristo, que como habían sido bautizados, que como eran miembros oficiales de una iglesia local, de la iglesia en Filipos, la primera iglesia en Europa, una iglesia de renombre, una iglesia muy conocida por todo el mundo, quizá sentirse de esa manera, pensaban que la libertad les daba también para comportarse como ellos quisieran comportarse. Pablo, con toda firmeza y claridad, les dice: ese camino les lleva a la destrucción. Y esto no es algo que en la Escritura se nos muestre de una manera extraña, sino muy usualmente. El libro de los Proverbios dice que hay hombres que ellos piensan que su camino es derecho, pero ¿cuál es el final de ese camino? Hay quien piensa que su camino es derecho, pero su fin es fin de muerte. Puede ser que muchos de los que estaban en la iglesia en Filipos en este contexto estuvieran pensando de esa manera. Quizá le hubiese acontecido como Simón el mago. En el libro de los Hechos se nos narra esta historia. Porque Simón el mago, nos dice la Escritura, que había profesado fe entre los apóstoles, se la pasaba con los apóstoles, había sido bautizado por los apóstoles. Pero inmediatamente el relato del libro de los Hechos, el relato de Lucas, nos pone en contexto y nos dice que los apóstoles, al ver que él pretendía comprar el don de Dios con dinero, le fue dicho: ya veo que tú estás muerto, estás en prisión de maldad, en hiel de amargura, ruega a Dios que te perdone tu vileza. Así entonces pudiera haber en el tiempo que escribe Pablo a los filipenses, dentro de la iglesia en Filipos, personas que creían que creían. Ellos creían que eran creyentes, que habían profesado fe en Jesucristo, que se habían bautizado, que formaban parte formalmente de la primera iglesia en Europa, pero cuyas conductas no se acoplaban al evangelio que les había sido predicado anteriormente. Profesaban fe, pero su conducta negaba la eficacia de lo que profesaban. Tenían en teoría la doctrina del evangelio, pero la práctica no acompañaba su profesión de fe. Pablo dice claramente: estos están en el camino de la destrucción. El fin de ellos será destrucción. Toda la Biblia, hermanos, nos advierte cuál será el fin de aquellos que se entregan a una vida de desenfreno y disolución. No solamente aquí, o esto es un texto aislado en donde la Escritura de una manera muy rara dice que el fin de los que se comportan así es perdición. No es un texto aislado. Toda la Escritura nos muestra que esta es el pago, el salario. Este es el pago, el salario, la remuneración que tendrán aquellos que tienen una vida de disolución, de libertinaje, de desenfreno. Que lejos de mortificar su pecado y aferrarse a la voluntad de Dios y hacer en práctica lo que Dios ha dicho, ellos quieren vivir conforme sus corazones y conforme sus vientres les llevan a hacer. Lo que sienten, lo que les apetece, lo que desea su carne hacer, ellos quieren hacerlo. Y la palabra de Dios dice claramente que el fin de ellos es perdición.
Miremos un momento en la Escritura, en el libro, en la epístola de Apocalipsis, de Juan, la revelación de Juan, el Apocalipsis, en el capítulo 21. Por supuesto que hay muchos otros textos que hablan acerca de esto. Veamos brevemente aquí. Dice 21:8 de Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya no es el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, ahora es el apóstol Juan hablando a las 7 iglesias de Asia, diciéndoles claramente que aquellos que tienen este tipo de conductas, de desenfrenos, de estas cosas que la palabra de Dios condena, aquellos que practican estas cosas tendrán, el fin será destrucción. El lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. Miremos nuevamente al apóstol Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 dice en el versículo 9 y 10 de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escuche, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por supuesto, Pablo termina en este párrafo diciendo que muchos de nosotros estábamos allá atrás, en el pasado, en esa condición, pero que el Señor nos santificó. Y este es el punto en cuestión en lo que estamos estudiando. De estas personas de las que Pablo está hablando, que estaban dentro de la iglesia en Filipos, habían recibido el evangelio nada más y nada menos que de la boca del apóstol Pablo. Habían recibido instrucción directa del mismísimo apóstol Pablo. Le vieron en persona, compartieron con él, tomaron la comunión con él, tuvieron coinonía con él, oraron con él. Y muchas de estas personas sencillamente llevaban una conducta como la que se nos muestra en este pasaje, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a un pasaje más antes de terminar. Vamos a Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: manifiestas son las obras de la carne. Escuche, ¿cuáles son? Gálatas 5, 19 al 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Volvemos a Filipenses capítulo 3, por favor. Tenemos entonces que dentro de la iglesia de Filipos había un poco de personas que estaban profesando la fe en Cristo, y ello no está mal, por supuesto. Decían creer en Cristo y eso no está mal. Se habían bautizado y eso no está mal. Se congregaban con la iglesia filipense y eso no está mal, pero ellos vivían vidas de desenfreno. Eran sensuales. Eran dirigidos por lo que ellos sentían sensorialmente, lo que ellos deseaban, lo que su carne deseaba, lo complacían. Eran complacientes con las concupiscencias de su carne. Esa condenación de la cual el apóstol Pablo habla allí y de la que hemos leído en las palabras de Juan en el Apocalipsis. Judas dice en el capítulo 1, versículo 4, que estas personas que se comportan de esta manera están marcados para esta condenación. Esos impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje.
Por un lado entonces estaban los judaizantes, que querían llevar a la iglesia con un legalismo riguroso a confiar en sus propias obras para salvación, alejándole de la doctrina de la salvación por gracia, exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Y entonces por este lado estaba la conducta de los libertinos, que eran llevados por su libertinaje de aquí para allá, cual velero en una noche tormentosa en medio del mar, de un lado al otro, arrojada, azotada, pero por sus propias concupiscencias, un desenfreno en el cual ellos daban rienda suelta a sus apetitos de la carne. Juan Calvino comenta de este texto diciendo que el apóstol Pablo añade esto para que los filipenses, espantados por el peligro, se pongan tanto más en guardia, que no sean envueltos en la ruina de estas personas. Eso se supone que debe causar esa expresión cuando ellos escucharon al apóstol Pablo escribir claramente: el fin de los cuales será perdición. Eso debió talar la mente de aquellos que estaban escuchando ser leída esa carta, porque estaba diciendo que aquellos sensoriales, sensuales, aquellos que se la pasan siendo guiados por su propio vientre y dándole rienda suelta a la carne, aunque profesaran fe, tenían como fin la perdición. Eso debía advertir al creyente filipense y decir: yo no quiero acabar en la perdición. No es correcto emular el ejemplo de estos. Ellos están marcados para esa condenación, como dice Judas 1:4, porque han convertido la gracia de Dios en libertinaje. El creyente filipense entonces debía centrarse en que no puede practicar el pecado después de haber confesado haber muerto en Cristo para el pecado. Entonces es un deber ineludible, no solamente desde el púlpito, no solamente desde el lugar en donde se predica la palabra del Señor, desde donde se enseña la palabra del Señor con autoridad, sino que toda la iglesia debe estar comprometida precisamente en la santificación de toda la iglesia. Que no se puede sencillamente permitir que los miembros anden de un lado al otro practicando el pecado, dejando que sencillamente el pecado sea practicado en medio nuestro, siempre y cuando profesen fe en Cristo. ¿No es así? El fin de los que practican tales cosas es perdición. O como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:21, el fin de los que practican tales cosas es muerte. Muerte y muerte eterna. Es un sufrimiento que no tendrá fin. No serán 100 años, no serán 1.000.000 de años de sufrimiento, no será 1.000.000 de millones de años en sufrimiento. Eso es una eternidad. Como pago por la ofensa a un Dios infinito, tendrán sufrimiento infinito. Como pago por la ofensa pecaminosa a un Dios eterno y por haber pisoteado la sangre en la cual habían sido santificados, como dice Pablo a los hebreos, ellos serían entonces tratados de una manera severa por el Señor. No queda más sacrificio por los pecados, dice el apóstol Pablo a los hebreos, sino una horrenda expectación de hervor, de fuego y de juicio que habrá de devorar a los adversarios de Dios. Así habla el Señor de aquellos que, habiendo sido santificados, permanecen en el pecado aun cuando han profesado fe en Jesucristo. Un último ejemplo que podríamos encontrar acerca del juicio, acerca de las personas que practican el libertinaje, está en 1 Corintios capítulo 5, cuyo pasaje nosotros ya lo hemos escudriñado muchas otras veces. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo dice, pero con total claridad, esta vez a la iglesia en Corinto, les dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Dios es completamente claro en ello. Pablo como ministro no es ambiguo ni tampoco indiferente a esta condición.
Qué vergüenza es el ministro que, teniendo la oportunidad de hablarle al pueblo para que se santifiquen, para que se aparten del pecado, les habla en ambigüedad cuando hay pecado en la grey. O peor aún, ni siquiera les habla acerca de ello, es indiferente. Deja que pase bajo su mirada y no trata el asunto. Es una vergüenza, es una desgracia para la pureza de la iglesia. Eso desarma desde adentro una iglesia cristiana. Pero Pablo, como ministro ejemplar, nos manda claramente que el fin de aquellos que se comportan de manera sensual es la perdición, es la ruina, es la destrucción eterna. Volvamos a Filipenses capítulo 3. Hemos visto la primera descripción del apóstol Pablo. El abreboca al asunto es que les dice que hay perdición para aquellos que son sensuales. Ya está. Eso es lo primero que dice. No lo guarda para el final como si fuera cereza del pastel. No. Sino que coloca la primera sentencia como una espada aguda que abre el camino. La punta de una espada aguda que abre el camino mediante el cual atravesará el resto de la espada hasta el corazón mismo de aquellos que se conducen o practican la vida de esta manera, licenciosos, libertinos. Y en su segunda declaración él dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ahora, miremos con atención la forma en que él lo describe. En esta expresión él dice, cuyo Dios es el vientre. Llama a una cosa Dios. Por supuesto, entendemos claramente en qué sentido él está llamando a una cosa, en este caso el vientre, a una cosa le está llamando Dios. Entendemos el sentido. Él mismo lo ha dicho en su carta a los Corintios, dijo, hay un solo Dios, los ídolos del mundo nada son. Toda la escritura nos dice que solamente hay un Dios, pero también la escritura nos muestra que hay dioses falsos. Y los dioses falsos no tienen vida por sí mismos, sino que los hombres, la manufactura de sus idólatras corazones, hacen de dioses las cosas del mundo. Como Pablo también lo advierte en su carta a los Romanos en el capítulo 1, que evitando a Dios como creador, hacen de las criaturas y de las cosas un Dios, para adorar, para servir, para postrarse. Así, de esta manera, y preste atención en ello, estaba sucediendo dentro de la iglesia en Filipos. Insisto, hermano, estas cosas no estaban ocurriendo fuera de la iglesia en Filipos, lo cual por supuesto es completamente natural, lógico pensar que el mundo afuera tiene cualquier cantidad de dioses e ídolos. Pero esto estaba sucediendo en el seno mismo de la iglesia filipense. Habían personas que eran enemigos de la cruz de Cristo, que tenían un fin de perdición y cuyo Dios era su vientre. ¡Wow! Estamos hablando de personas que habían profesado fe, que se habían bautizado, que escuchaban la doctrina, que escucharon el evangelio. Y ellos eran enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, aunque se reunían con la iglesia. Ahora, en esto, en lo que Pablo llama una cosa a Dios, vemos claramente que aquello lo hace el apóstol con el objetivo inequívoco de manifestar a los filipenses que los sensuales no sirven al Dios verdadero, aunque esto estén profesando. En lugar de eso, ellos tienen otro Dios, que ellos son idólatras porque sirven a un ídolo, esto es, a un Dios que no es el Dios verdadero. Este es el punto principal dentro de esta segunda sentencia. Estos son idólatras, profesan fe en Cristo, fueron bautizados, se congregan con la iglesia, pero son enemigos de Cristo, tienen como fin la perdición y son unos idólatras porque su Dios es su vientre. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo en todo esto? Que si ellos verdaderamente siguieran al Dios real, al Dios verdadero, no tendrían como dirección ¿a quién? A sí mismos. Son ególatras, sería la palabra más apropiada. Ego, de la palabra griega yo, y latría en este contexto, servicio y honra, adoración.
tributo. Ególatras. Se sirven a sí mismos, quieren complacerse a sí mismos, quieren honrarse a sí mismos, quieren satisfacerse a sí mismos. Por eso el apóstol Pablo les dice, cuyo Dios es su vientre. Y ya iremos allá. Pero note, hermano, que esto sucede en el seno de una iglesia cristiana. No estamos hablando de aquellos que son budistas allá afuera, de aquellos que son musulmanes. No estamos hablando de aquellos que se tienden delante de Krishna o Brahma, delante de aquellos que se tienden en frente de un palo, una piedra o una imagen por bonita que esté esculpida. Estaba hablando el apóstol Pablo de personas que estaban dentro de la iglesia cristiana. Esto es lo que debe llamar poderosamente nuestra atención, como debió haberlo hecho en aquel tiempo cuando los filipenses escucharon leída esta carta y decía que estos eran enemigos de Cristo, que su fin era la perdición y tenían por Dios no al Dios verdadero, sino a su propio vientre. Eran dioses para sí mismos. Oh, cuán engañoso es el corazón en el hombre. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, cuán perverso es el corazón, más engañoso que todas las cosas. Ahora, lo segundo que podemos ver en esta sentencia es precisamente el asunto del vientre. Ese Dios al que sirven no es el Dios verdadero. No quieren hacer la voluntad del Dios verdadero que está expresada en su palabra. Les importa un comino el consejo de Dios que está en la palabra. Ellos sirven a un Dios. Ese Dios es su vientre. Hacen lo que les da la gana hacer. Se siguen a sí mismos, se adoran a sí mismos. Eso es básicamente la conclusión de lo que Pablo dice. Al decir cuyo Dios es el vientre, está significando con esto el desenfreno en la complacencia de los apetitos de la carne, los deseos carnales, las concupiscencias. Que aquellos que viven de esa manera dentro de la iglesia en Filipos tenían un Dios distinto al Dios verdadero que les había salvado por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Era un Dios distinto, tenían un ídolo y ese ídolo estaba dentro de ellos, eran ellos mismos. Que antes de seguir lo que el Señor les expresaba en su voluntad por la palabra, se seguían a sí mismos, sus apetitos, sus deseos, sus concupiscencias. Yo soy mi propio Dios. Por eso decimos que los sensuales, fuera de la escueta, aunque en pequeña medida cierta, mirada de la sensualidad, en donde solamente se ve sensual cuando una mujer tiene ciertas apariencias sensuales, que por supuesto las pueden tener, pero vemos como escueta esa mirada solamente de la sensualidad. La sensualidad se nos presenta en las Escrituras como aquellos que siguen sus sentidos, que obedecen sus sentidos, lo que sienten, que son gobernados por lo que ellos sienten. Hay más sensuales dentro de la iglesia cristiana el día de hoy de lo que queremos admitir. Porque siendo el consejo de Dios tan claro y preciso acerca de las cosas que debemos hacer y las que debemos pensar o hablar o incluso sentir, hay muchos que están siguiendo su propio camino y que dicen, sé que este es el consejo del Señor, pero tengo una mejor opinión, tengo una mejor idea. O como algunos que pululan por allí y lamentablemente fructifican, como la gangrena se expande dentro de un cuerpo contaminado, dicen, sé que la Biblia dice esto, pero yo siento esto otro. Y lo que sienten va en contra de la palabra del Señor y terminan, por supuesto, haciendo lo que sienten. Son sensuales. Viven para complacer a sus entrañas. Viven para complacer sus concupiscencias y sus apetitos. Profesan la fe en Cristo, pero se complacen a sí mismos. Viven para complacerse a sí mismos. Por supuesto, el camino de ellos les va a ir llevando poco a poco a caer en glotonerías, lujurias, borracheras, iras, codicias, avaricias, malicias, blasfemias, porque un pecado llevará al otro pecado y ese pecado llevará al otro pecado y así constantemente hasta que la persona esté completamente debajo de la miseria pecaminosa y tan confundido y engañado a sí mismo por el engaño del pecado que todavía en ese momento pensará que está bien con Dios. Eso es lo que la Escritura nos muestra de aquellos que se hacen ególatras.
Los sensuales procuran aquello que les produce el mayor placer carnal posible. Reducen sus vidas a menos que la condición irracional de una bestia que actúa y es arrebatada por instinto. Así, aquellos que incluso profesan fe en medio de la iglesia y son guiados por sus sentidos y nada más que por lo que sienten o les apetecen, no son mejores que una bestia, y al contrario en este aspecto son peores. Y usted pudiera decir, hermano pastor, creo que eso es una declaración muy fuerte. Yo creo que es completamente bíblica. Revise Romanos capítulo 1. Peores que una bestia, porque el Señor hizo al ser humano a imagen y semejanza de Él, no a las bestias. Así que el ser humano puede razonar, el ser humano puede discernir moralmente, pero la condición de pecado es tal en una persona y se va endureciendo tanto en el pecado que cauteriza su conciencia y luego comienza a alabarse a sí mismo en el pecado. Eso es un estado peor que el de una bestia, porque una bestia sigue su instinto porque no tiene ni raciocinio ni aptitud moral. Pero cuando una persona sigue el comportamiento de las bestias, teniendo de Dios razonamiento y aptitud moral, se hace peor que una bestia. ¿Cuánto peor es el estado de aquellos que, habiendo profesado fe, se comportan de esa manera? Son guiados por su instinto. En donde puedan tomar placer carnal, allí los verás. No son capaces de seguir a lo que el apóstol Pablo nos muestra allí. Seguir el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo y sirvió al Padre. No son capaces de esto. No son capaces de seguir y obedecer las demandas de Cristo cuando Él dice claramente que aquel que quiera seguirle a Él, ¿qué debe hacer primero? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces, y solo entonces, porque no hay otra manera, sígame. ¿Y a dónde? Con la cruz del Calvario. Que algunos piensan que tomar la cruz del Calvario es seguir a Cristo para el bonche. Lejos de esto, la vida cristiana es una vida sacrificial, abnegación por el Señor, negar nuestras concupiscencias, nuestras apetencias carnales, es vivir una vida nueva para Cristo. Y aquel que ha sido transformado por el poder sobrenatural y regenerador del Espíritu Santo ya no vive para sí mismo. Pero estos sensuales que se nos describen aquí tenían por Dios su propio vientre. Aunque se hagan llamar cristianos, Pablo les dice que son idólatras, ególatras. Viven para complacerse a sí mismos. Escuchan el consejo, les entra por un oído, les sale por el otro y siguen para complacerse a sí mismos. Y van cada vez más aumentando y aumentando la disolución y el desenfreno, porque es así el engaño del pecado. Es así el engaño del pecado. Una licencia tras otra, tras otra, tras otra, hasta que la vida es un completo libertinaje. Y la persona, por el engaño del pecado y el engaño del padre de la mentira, Satanás, que el Señor lo reprenda, cae bajo esa potestad y llega a su postrer estado a ser mucho peor que el primero antes de ser santificado en la sangre del pacto y agregado a la iglesia local. No sirven a Jesucristo, no importa si están dentro de la iglesia. La religión de ellos es satisfacerse a sí mismos y el Dios de ellos es su vientre. Toman la gracia divina como un pretexto y una ocasión para el libertinaje. Miremos lo que dice aquí en la Escritura, en Romanos. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos, por favor. En la carta de Pablo a los Romanos, miremos el capítulo 3, versículo 8 y luego saltamos al capítulo 6, versículo 1. Romanos 3, 8, luego 6, 1. Dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Note la forma en la que el apóstol Pablo habla aquí. Dice que era una calumnia.
de aquellos cuya condenación era justa. Y estos, la calumnia con la que afirmaban era que los cristianos hacían el mal para que les viniera el bien. Ese era el comportamiento que estaban teniendo estos sensuales dentro de Filipos. Ellos decían de alguna manera: mientras el pecado abunda, sobreabunda la gracia, así que vamos a abundar en el pecado para que sobreabunde la gracia del Señor. Sensuales, muertos en delitos y pecados, pero allí estaban, en medio de la iglesia. Su condenación es justa, dice Pablo. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Directo, sin ambigüedades, sin indiferencia al respecto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de una ramera. Y la santidad es distintiva del cuerpo de Cristo. Así que aquellos cuyo comportamiento es sensual, cuyo Dios es su vientre, cuya religión es satisfacerse a sí mismo, aun cuando han profesado fe, aun cuando se han bautizado, aun cuando están en medio de la iglesia, elevan sus manos, oran con la iglesia, cantan con la iglesia, su fin es fin de muerte. Los que han muerto al pecado no viven aún en el pecado. Miren lo que dice aquí mismo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16. Versículo 18. Mire cómo claramente lo dice el apóstol Pablo también. Porque tales personas, usted puede leer el contexto también, aquellas personas que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que hemos recibido de parte del Señor, aquellas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a qué? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa ingenuidad que es vista con tanta dulzura el día de hoy en el mundo, que se ven a las personas ingenuas y dicen: ay, tan linda, tan ingenua. En el cristianismo la ingenuidad es mortal. Puedes ser engañado si eres ingenuo. Puedes ser arrastrado a la práctica libertina del pecado si eres ingenuo. Y lamentablemente muchos de los creyentes o de los profesantes de fe el día de hoy son ingenuos consigo mismo y sus propias concupiscencias. Piensan: yo puedo con esto, no seré arrastrado hasta el final, no perderé, no seré destruido, podré levantarme. Y va pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, hasta que es abrumado completamente por el peso del pecado. Como decía John Charles Ryle, el pecado puedes arrancarlo mientras es un pequeño retoño, porque un roble, cuando es recién plantado, hasta un niño puede arrancarlo, pero cuando ha crecido y ha sido alimentado constantemente, ni 10 de los hombres más fuertes pueden arrancar un roble maduro. Así el pecado, que se deja crecer en el corazón, se endurece, cauteriza la conciencia, y no podrás arrancar luego el pecado. Vivirás la vida para complacerte a ti mismo, aunque profeses complacer a Dios. Tu Dios serás tú mismo, y tu religión complacerte a ti mismo. Su Dios es su propio vientre. Lo peor del caso es que la conducta luego de ellos será, por supuesto, engañar a otras personas para seguir en esa misma disolución. El puritano Thomas Brooks decía: el pecado que se come aquí en la tierra habrá de digerirse en el infierno. Y pone o utiliza la analogía de la comida precisamente porque de alguna manera así es aquellos que practican el pecado. Gustan de ello, lo comen, lo dejan entrar suavemente a sus entrañas y comen de ello y comen de ello. Comienzan haciéndolo en lo oculto porque profesan fe, no lo van a hacer abiertamente. Comienzan haciéndolo
en lo oculto. Luego van cada día más afirmándose en ello hasta que brota de ellos externamente. Ya ninguna vergüenza les detiene. Ninguna vergüenza les repara. Van de lleno hacia el pecado, bajo el engaño del pecado. Comen y comen y comen la comida que Satanás ha preparado en el pecado. La digestión de este alimento, el pecado, se lleva a cabo en el infierno. Y el creyente no vive de esta manera. Vive gustando de la comida que Dios prepara cada día. Dice en un sentido espiritual: el pan nuestro de cada día, Padre mío, dámelo hoy. O como decía Cristo, mi pan, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo decía, citando el libro de Deuteronomio: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos un tremendo contraste aquí. Están los sensuales por un lado, que aunque profesan creer, profesan fe, han sido bautizados, han sido agregados al cuerpo local de creyentes, viven como les da la gana. Su Dios es su vientre. Complacen sus propios apetitos, siguen su propia voluntad, sus sentidos, los que ellos creen que es lo mejor para sí mismos, desechando el consejo de Dios. Y por el otro lado entonces están aquellos que dicen: mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Mi pan es que yo ponga por práctica la palabra del Señor. Diariamente quiero comer de ello. Quiero que mi alma sea alimentada no con la mesa del caído. Quiero que mi alma sea alimentada con la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiero comer algo que me dirigirá a la perdición y a la destrucción. Quiero que mi alma coma aquello que me hará permanecer hacia la vida eterna. Es lógico entonces que por todo esto Pablo les llame enemigos de la cruz de Cristo. Si ellos verdaderamente fueran amigos de la cruz de Cristo, amado hermano, hermana, si fueran amigos de la cruz de Cristo, entonces, como dice Pablo a los Gálatas en el 5:24, crucificarían sus concupiscencias en esa cruz. Esa es la conducta de alguien que sí es amigo de la cruz de Cristo. El enemigo de la cruz de Cristo le da rienda suelta a sus sentidos. Toma placer de lo que su vientre quiere, se complace a sí mismo, pero el creyente genuino y verdadero que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, él ha crucificado sus pasiones y deseos, sus concupiscencias, junto con Cristo en la cruz del Calvario. Tomás de Aquino, en este pasaje de Filipenses capítulo 3, vamos a volver allá, Filipenses 3:19, esta segunda sentencia, cuyo Dios es su vientre. Tomás de Aquino dice o menciona que Pablo le llama a Dios porque es propio de Dios ser el primer principio y el fin último. De ahí que a quien tiene por fin otra cosa distinta a Dios, esa cosa sea su propio Dios. En palabras sencillas, dado que es, por supuesto, propio de Dios ser el principio y lo último, de ahí que quien tiene por fin otra cosa distinta a Dios, esa cosa que es distinta a Dios sea su propio Dios. Lógico. Y esto mientras se profesa la fe cristiana. Tener un Dios distinto al Dios verdadero dentro de la iglesia del Dios verdadero, recibiendo la doctrina del Dios verdadero, pero llevando una vida de un Dios falso. El fin de los tales es perdición. Son enemigos de la cruz de Cristo. Su religión es complacerse a sí mismos. Su Dios es su propio vientre. Pero Pablo continúa en otra descripción de los sensuales. En nuestro texto la tercera. En la enseñanza sobre los sensuales la cuarta descripción. La enseñanza general. Pero en nuestro versículo la tercera descripción, y dice: y cuya gloria es su vergüenza. Hermanos, notemos esto. Estas personas poco a poco, mientras van practicando el pecado, su conciencia se va cauterizando.
Suelo como pastor observar muy tristemente que las personas comienzan generalmente abandonando los medios de gracia para llegar a esta condición que se está describiendo aquí. Su pensamiento todavía sigue vigente en que es un hijo de Dios, pero comienza a abandonar los deberes espirituales. Ya no quieren orar al Señor, no tienen apetito por el Señor. Ya no leen la Escritura con el deseo de conocer a su Señor y obedecerles, y comienza a bajar la dosis de la comunión con el Señor, de la búsqueda con el rostro del Señor. Luego se va uniendo, por supuesto, que los otros deberes espirituales ya ni aparecen por allí. No piensan en las vigilias de la noche en su Señor. Ya no quieren mortificar la carne, ayunar para someter la carne y buscar el rostro del Señor. Ya no quieren hacer nada de eso. Y luego se va haciendo un poco más público el asunto. Dejan también de reunirse con la iglesia del Señor. Ya no tienen apetito por el día del Señor, ni respeto por el cuarto mandamiento. Comienzan a desligarse poco a poco de todo lo que el Señor les ha dado como gracias para mantenerse en el camino, y empiezan a valerse de sí mismos. Esto lo he visto lamentablemente muchas veces como pastor. Y uno les habla y les pregunta: hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué esto así, así y así? No, todo está bien, pastor, tranquilo. Estamos en la lucha fuerte, sí, yo sé que he dejado de ir y todo lo demás, y sí, bueno, estoy orando como antes y todo lo demás, pero yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Su conciencia se va enfriando poco a poco, separándose de los medios de gracia, separándose de los recursos que Dios mismo da por gracia y favor a su iglesia para que se mantengan firmes en el camino. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Que ellos al final endurecen su conciencia contra el Señor, permanecen en el pecado, y al final de todo esto, la corona del pastel por el engaño del pecado y de Satanás es que terminan jactándose de su pecado. Sí, así como lo escuchan. Pudiera ser que el día de hoy cualquiera de nosotros escuchando dijera: no, yo jactarme del pecado, sentirme satisfecho del pecado, gloriarme del pecado. Claro que no. Puede que incluso aquellos que van en camino a la apostasía pudieran decir claramente: yo no me glorío del pecado, yo no tengo ese deseo. Pero debes saber que el endurecimiento del pecado en la conciencia humana es tal que cuando llega hasta un momento en el que ya ningún consejo de Dios es útil a la conciencia impenitente, la persona comienza a vivir jactándose de su pecado. Si anteriormente era un semi-borracho, volverá a ser un borracho pero completamente desaforado. Aún mucho peor. Antes me bebía una botella, ahora me bebo 5 botellas yo solo. Antes era promiscuo con 1 o 2 mujeres, ahora tengo de a 5 yo solo. Antes tenía promiscuidad con un solo hombre, ahora me acuesto con 5 al mismo tiempo. Y cualquiera de estas cosas que pudiera parecer horrendo y escandaloso a los que escuchan el día de hoy, debes saber que si le das rienda suelta a tu pecado, tu vergüenza llegará a ser tu gloria. No podrás evitar el camino que Dios mismo ya ha descrito en su palabra, que si permites a tu corazón aferrarse del pecado, llegará tu vergüenza a ser tu gloria. Te jactarás en tu propio pecado y pensarás que es correcto vivir así, y bajo el engaño del pecado descenderás al infierno y a la muerte eterna. Tan necios y ciegos eran los sensuales en Filipos, tan imbuidos de su propia pecaminosidad, que se gloriaban de aquello por lo cual deberían haber estado avergonzados. O bien que aquello en lo cual se gloriaban terminará siendo su propia vergüenza. Como sea, lo cierto es que la conciencia se cauteriza de tal manera por la práctica licenciosa del pecado, que la persona termina teniendo por gloria lo que debería ser su vergüenza. ¿Y no es esto una verdad también en la práctica y en nuestra experiencia, hermanos? ¿No conoce alguno de nosotros a una persona que en algún momento profesó fe y ahora está muchísimo peor que antes? Y hablas con él y te dice: sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesucristo. Y ves que su vida obviamente va en contra de todo lo que Jesucristo habla en su palabra. ¿Cómo llegaron hasta ese punto? Así,
siguiendo el camino de los sensuales, obedeciendo al vientre, siguiendo lo que sienten en el corazón, complaciendo los apetitos de la carne. Así se termina gloriándose en la vergüenza. ¿Cómo es posible que alguien pudiera gloriarse en lo que es su propia vergüenza después de haber profesado fe? Pareciera que al menos es muy difícil y en un pensamiento a priori quizá imposible que una persona que ha amado a Cristo en su santidad termine gloriándose de aquello que debería ser su vergüenza. La razón de esto es que las personas, aunque profesen fe cristiana, llegan a tener por gloria propia su vergüenza porque son amadores de los deleites más que de Dios. Eso lo dice 2 Timoteo 3:4. Una persona llega a estar tan endurecido en su conciencia, tan insensible a la voz y al consejo del Señor, tan imbuido en su propia pecaminosidad que llega a gloriarse de su propia vergüenza porque ha llegado a ser más amador de los deleites que de Dios. Hermano, debes saber esto. En una cultura como la del día de hoy, que es altamente hedonista, debes saber que mientras más procuras complacerte a ti mismo, mientras más procuras y amas los deleites que Dios, vas en un camino seguro a la destrucción. Y el mundo te lo predica y te lo enseña por doquier. Prendes la televisión y ves claramente cómo te dice: sigue tu instinto, confía en tu corazón, haz lo que te dicte, sé lo que quieras hacer. Hasta los juguetitos y las publicidades de los juguetes que le dan a nuestros niños. Y vas y descargas una película, y de toda la película hay 10 escenas en donde el hombre sigue con desenfreno su disolución y termina haciendo las cosas así desenfrenadamente y pecaminosamente, y le va bien en la película. Y fin, terminó bien la película. El hombre hizo lo malo y el hombre terminó bien. Y de alguna manera, aunque no lo creas, eso va formando tu conciencia. Porque vas llenando tu mente pensando que el fin de los que actúan de esa manera no es perdición, como dice la Escritura. Y comienzas a darte licencia tras licencia tras licencia a tu pecado. Comienzas a amar los deleites. Ya comienzas a ver difusa la raya que divide lo lícito de lo ilícito. Ya comienzas a no ver la raya. Antes con prudencia te alejabas de la raya y decía: un poco más cerca del Señor, un poco más lejos de la raya que me lleva a la disolución y al desenfreno. Ahora cada vez más cerca de la raya. Todavía no he pisado, pasé todo el pie, pero no he pisado. Alimentando tu conciencia poco a poco con el pecado, pensando que éste te dará otra recompensa distinta a la que ya le ha dado a millones de personas antes de ti que están sufriendo ahorita en el infierno. Tú no tendrás una paga distinta. Si tu gloria es tu vergüenza, si tu Dios es tu vientre, tienes por fin último de tu vida la destrucción, aunque te reúnas en una iglesia bíblica. Si amas los deleites más que a Dios, una rumba, me invitaron, vamos a ir para allá, siempre y cuando no haga nada malo, pues sí, ¿no? No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y hasta elaboramos argumentos. Sí, Jesucristo andaba con borrachones y con fiesteros. Decía incluso que era comedor y bebedor. Así que evidentemente yo también puedo ir. Pero cuando llegas a ver tu conducta, que no es como la de Cristo cuando estaba con ellos o en medio de ellos, debes darte cuenta que el pecado está cauterizando tu conciencia, y un día estas cosas que deberían ser tu vergüenza llegarán a ser tu gloria. Con el pecado no puedes jugar. John Owen, en su magnífica obra La mortificación del pecado, al cual recomiendo a todo lector creyente que ama al Señor y quiere mortificar su pecado, él decía con todo temple y autoridad del Señor:
Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Mata a tu pecado o tu pecado te matará a ti. Esa es la forma en la que una persona llega a tener por gloria su propia vergüenza. Comienza amando los deleites más que a Dios. Y cuando una persona ama más los deleites que a Dios, su conciencia se cauteriza, su pecado se endurece, la tupidez de su corazón llega a ser tal que aquello por lo cual debería estar avergonzado llega a gloriarse, a jactarse de ello. Tienen los valores invertidos. Ciertamente el estado de alguien en esa condición debe ser muy miserable para que, habiendo recibido la luz del Evangelio, ahora viva regodeándose o teniendo supremo placer, premio, gloria, aquellas cosas que son llamadas vergüenza por las cuales Cristo fue crucificado. Insisto, hay muchos más sensuales el día de hoy dentro de la iglesia de lo que nos gustaría admitir. Porque mientras los creyentes van detrás de la disolución y darse rienda suelta a sí misma, esas personas son sensuales. Han invertido completamente sus valores. Aun cuando viven en medio de la iglesia, su escala de valores está al revés por la licencia que le dan a su pecado. Aquello que debería ser su gloria comienzan a avergonzarse de ello, y cuando están en medio de los amigos con estas cosas se avergüenzan de hablar del Evangelio y se sienten bien en medio de ellos. La escala de valores ha comenzado a invertirse. Lo que debería ser su gloria comienza a ser su vergüenza, y lo que debería ser su vergüenza comienza a ser su gloria. La conciencia se está cauterizando. Valores invertidos. Thomas Manton, el puritano, decía: el hombre caído no es otra cosa que un ser invertido. Su amor está puesto en lo que debería odiar, y su odio en lo que debería ser objeto de su amor. Su gloria donde debería estar su vergüenza, y su vergüenza donde debería estar su gloria. Un ser invertido. No creamos los que estamos aquí que nosotros podemos escapar a esta condición. Pablo está hablándole a cristianos, a una iglesia cristiana, de gente que profesó fe, son sensuales y van en el camino a la destrucción. Tú y yo podríamos ser esa persona. Por último, en esta sentencia, en Oseas capítulo 4, versículo 7, Dios declara lo que hará con aquellos cuya gloria es la vergüenza. Oseas 4:7 dice que Dios reducirá la gloria de ellos en oprobio y confusión. Es el estado en el que llegan a estar aquellos que, en vez de satisfacer y complacer a Dios en santidad, se complacen a sí mismos y siguen su propio consejo, siguen su propia voluntad, complacen sus propios sentidos. En ese anhelo de sentir y sentir y sentir, me siento bien aquí, me siento bien allá, van buscando lo que les hace sentir bien y no cuál es la voluntad de Dios, aunque eso les haga sentir mal. Sí, no se niegan a sí mismos, y es evidente por quienes no niegan su propia vida, no se niegan a sí mismos y no siguen a Jesucristo, que evidentemente ellos no van en el camino estrecho que dirige al reino de los cielos. Al final Dios terminará reduciendo la gloria de ellos en oprobio y confusión. Ese será el fin de ellos. Muchos de ellos se le manifestarán esos pecados antes del juicio, y los otros lo serán después, como dice el apóstol Pablo. La última descripción, en Filipenses capítulo 3, versículo 19, está en la sentencia que dice que solo piensan en lo terrenal. Esta es una descripción que deberíamos tomar muy en cuenta, sobre todo el día de hoy. Cuando el creyente ha sido tan secularizado en casi todo lo que le rodea. Va a tener o iniciar un negocio o un trabajo, piensa en lo terrenal, no piensa en lo que Dios dice acerca de cómo debe llevar a cabo un negocio. Los jóvenes se van a adentrar a alguna relación de noviazgo, no piensan lo que la palabra de Dios les ordena y lo que Dios habla acerca del matrimonio, sino que piensan en lo terrenal. Ella me hace sentir bien,
Él me hace sentir bien, me da cosquillas cuando lo veo o cuando la veo. Estamos en medio del desarrollo del matrimonio y en vez de hacer lo que Dios manda, pensamos en lo terrenal. Me gritas, te grito más duro para que tú veas lo que se siente terrenalmente. Ya no actúan a la altura de la conducta de alguien que ha recibido un nuevo nacimiento desde el cielo. Así va poco a poco corrompiéndose la conducta de quien ha profesado fe y se vuelve un sensual. Ahora, notemos dos cosas aquí en esta expresión. La primera es lo que Pablo dice: solo piensan en lo terrenal. Ese pensar allí nos trae precisamente lo que ya hemos visto en otras ocasiones en la explicación de esta carta. Esos esfuerzos cognitivos del hombre, esos esfuerzos de razonamiento del hombre. A medida que el pecado es permitido, a medida que la licencia nos es dada a nuestros pecados, nuestros pensamientos se van torciendo. Como Thomas Manton decía, comienzan a invertírsenos los valores. Y comenzamos a pensar de una manera que es impropia del evangelio que nuestra boca profesa. Y nuestra mente comienza a pensar de una manera completamente desacorde al evangelio que profesamos. Y en vez de pelear con el pecado en nuestra mente cuando lo vemos, comenzamos a acariciar el pecado en nuestra mente cuando lo vemos. Al fin y al cabo, ¿quién me está viendo, verdad? ¿Quién me está viendo? No está el pastor por allí. No está mi esposa, así que si no está mi esposa puedo codiciar a alguna mujer. Y pasa aquella mujer y doy primero para los lados, no sé que alguien me ve, y después, ahora sí. Mi mente, rienda suelta a ello. Una vida completamente terrenal que comienza ¿dónde? Aquí, en el pensamiento. Por eso Santiago dice claramente que ya es pecado cuando es cometido aquí. Dice que cada uno es tentado, y escuche que este es el proceso mediante el cual una persona llega a estar en el estado del cual estamos hablando. Que cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego de que esta concupiscencia es abrazada, da a luz el pecado en la mente. Todavía no ha sido practicado y ya es pecado, dice Santiago. Luego entonces el pecado es practicado y trae o concibe o da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Escucha, hermano, las palabras de tu Dios y presta atención en dónde colocas tu mente y tus pensamientos. Porque puede que ciertamente tu esposa no te mire, puede que ciertamente tu esposo no te mire, pero cuando codicias a quien no te pertenece, Dios te está mirando, que colocas tu mente donde no debes, que estás pensando de manera terrenal y Él juzgará tus pensamientos. Y tú pudieras ciertamente escudarte diciendo: no he hecho nada, todavía no he adulterado, no he hecho nada de esto. Paulatinamente el cuerpo terminará llegando a donde la mente ya se ha ido antes. Tu cuerpo terminará practicando aquello donde tu corazón ya se ha complacido antes. Es por eso que si tu complacencia está en Dios, tu cuerpo todo termina dirigiéndose a hacer su voluntad. Pero si tu complacencia está en tu vientre, termina satisfaciendo las concupiscencias de tu carne. No puedes luchar con esto. No hay una tercera vía, es una bifurcación en el camino. O tomas hacia la izquierda y agarras a la complacencia de la carne y comienzas con la meditación de lo terrenal, engañándote a ti mismo pensando que nadie te está viendo, mientras te regodeas en el pecado en tu mente, mientras tienes tu mente llena de lo terrenal, mientras eso es lo que te complace. O tomas el camino de la derecha y comienzas a tener a Dios por único y suficiente Salvador y comienzas a complacerte en hacer la voluntad del Señor. Hay una gran diferencia entre el destino del uno y del otro. El destino de los que agarran hacia la izquierda es perdición. El destino de los que agarran hacia la derecha es salvación y vida eterna.
Ya hemos dicho que los sensuales procuran satisfacer los sentidos. La guía para la vida de ellos no es la santa voluntad del Señor revelada en su palabra escrita, sino que están guiados por sus sentidos. Viven guiados por el sentir. Si algo les hace sentir bien, entonces eso es lo correcto para ellos. Si algo no les hace sentir bien, aquello no es lo correcto para ellos. Hay un montón de evangélicos así el día de hoy. Yo siento. Y lo que sienten está, por supuesto, gobernado por los pensamientos que ellos tienen en su mente. Son dioses para sí mismos. Y como son dioses para sí mismos, elaboran leyes para sí mismos. Se dan las licencias a sí mismos. Creo que puedo hacer esto. Creo que puedo hacer aquello. Creo que puedo pensar de esta manera. Creo que puedo sentir de esta manera. Mientras está continua y diariamente siendo bombardeado afuera en el mundo con todas estas cosas. Y entonces vamos por la calle y vemos una cantidad de publicidades con mujeres semidesnudas o hombres allí completamente codiciables. Y allí está, nuestra mente. Y decimos, no he hecho nada. Eso es un cartel. Yo no he hecho nada con ese cartel. Olvidando que la palabra del Señor dice, mira, si tú has mirado con codicia en tu corazón a un hombre, a una mujer, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 28, ya has adulterado en tu corazón. ¿Te das cuenta? Y esa es la forma de vida que llevan los sensuales. En su mente, ellos no son más que terrenales. Son hombres y mujeres terrenos. Porque todo su pensamiento gira en torno de lo que puede complacerles o hacerles sentir bien. Piensan solamente en lo terrenal. Su mirada no está colocada en lo celeste, sino en lo terrenal. No está su mirada colocada en la eternidad, sino en lo temporal. Su tesoro no está en el reino de los cielos y en Cristo mismo, su persona y obra. Su tesoro son consigo mismos. Es aquí donde la declaración del apóstol Pablo cobra todo sentido. Los sensuales deben ser necesariamente mundanos, necesariamente terrenales. Aunque hayan profesado fe y estén en medio de una iglesia cristiana, son completamente mundanos. ¿Por qué? Sus apetitos son mundanos y ellos quieren complacerlos. Seducidos por sus propias concupiscencias, corren a satisfacer los apetitos de la carne. Van creyendo que son celestiales cuando llevan vidas completamente terrenales. Van creyendo que tienen por premio la eternidad cuando tienen por fin la muerte y la destrucción. Tienen la mente y las vísceras en lo terrenal. Caminan en medio de los creyentes, cantan con ellos, levantan las manos, cierran sus ojos, escuchan la predicación junto con toda la iglesia, pero su mente está puesta en satisfacer los sentidos. Su mente está en lo terrenal. Están en medio del culto y su mente está atrapada en lo terrenal. Y cuando salen de este tortuoso lugar para ellos, van al mundo y entonces se sienten mejor. Sus almas no están en los cielos, porque su tesoro está en lo mundano. Sus corazones no están con Cristo, pues Él no les produce el placer que lo terrenal les produce. Este, hermano, son las descripciones de un evangélico sensual. ¿Lo escuchó bien? No del impío, no de aquellos que están allá afuera, que ciertamente actúan de esta manera, pero no estamos hablando de ellos hoy. Estamos hablando de personas que actúan de esta manera. No se niegan a sí mismos. Su Dios es su vientre, su gloria es su vergüenza. Tienen la mente puesta en lo terrenal, son enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la destrucción, es la muerte eterna. Y caminan en medio de la iglesia. Escucha, amado hermano y hermana, y advierte a tu alma de tan miserable condición. Y amigo o amiga que nos visitas, debes saber que si esta es tu conducta, tú no tendrás un mejor fin que el descrito en esta mañana.
Culmino con esta porción de la palabra del Señor que está en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 10. Colosenses 3 del 1 al 10 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, es decir, la mente, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ustedes se han vestido del nuevo hombre. Este nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amén. Esta es la vida de un verdadero y genuino creyente. En contraste, por supuesto, a la vida de aquellos que son sensuales. Huyamos, hermanos, de dirigir nuestras vidas por nuestros sentimientos. El mundo dice: sigue tu propio corazón. La Biblia dice: el que sigue su propio corazón es necio, dice el libro de Proverbios. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Cada intento y pensamiento del corazón esté continuo, única y exclusivamente hacia el mal, dice la Escritura en Génesis 6:5. No confíes en tu corazón. No te dejes dirigir por tus sentidos. Pueden traicionarte. El engaño de tu corazón puede arrastrarte a la destrucción. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor nos ayude. Puestos de pie, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos fallado contra ti de innumerables maneras. Nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Confesamos nuestra maldad a ti y confesamos que queremos alejarnos del pecado. Queremos vivir conforme a tu voluntad. No queremos pretender lo que los judaizantes pretendían, justificándose por sus propias obras, pero tampoco queremos pensar que la gracia con la cual tú nos has libertado, esa libertad sea una ocasión para el libertinaje. Que tomemos tu gracia de tal manera que la desvirtuemos, convirtiéndola en libertinaje, cediendo y cediendo cada vez más a nuestro pecado un terreno que no debería tener. Te rogamos, amado Señor, que nos limpies, que nos protejas de nosotros mismos. Sí, ayúdanos a cuidarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a mirar con astucia sabia nuestro propio corazón, nuestro propio vientre, para reconocer cuando nos está llamando y atrayendo por nuestras propias concupiscencias hacia el pecado, hacia lo que no te agrada a ti, para negarnos a nosotros mismos y darte gloria y honra a ti. Ayúdanos. Alejados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. No nos dejes, Señor, a expensas de nuestra propia naturaleza. ¿Qué sería, Señor, de nosotros? Nuestro posterior estado llegaría a ser peor que el primero antes de venir a ser santificado en la sangre de tu Hijo. Te rogamos, bendito Dios, que aquellos que han profesado fe, que aquellos que han sido bautizados en el nombre de tu Hijo, que aquellos que han sido santificados en la sangre de tu Hijo, te ruego, bendito Padre Celestial, que les ayudes a permanecer puros y santos en el camino de la fe. Arranca, Señor,
estos sentidos malignos de nosotros. Que no sigamos las sensaciones, sino que sigamos tu revelación, tu palabra. Que nuestro Dios no sea nuestro vientre, que nuestro Dios seas tú y nada más que tú. Que nuestra gloria no sea nuestra vergüenza, que nuestra gloria seas tú. Como dice tu palabra, gloríese en esto el que subiere de gloriar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Ayúdanos a gloriarnos en esto. Ayúdanos a gloriarnos como Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, tu Hijo. Ayúdanos a gloriarnos en la cruz de tu Hijo. Que lo que es gloria para ti sea para nosotros gloria. Y que lo que es vergüenza, oprobio y confusión para ti sea para nosotros vergüenza, oprobio y confusión. Que rehuyamos de aquello que no te agrada, que no te complace. Y que sigamos todo aquello que contribuye a la edificación, a la paz y a la gloria tuya. Estas cosas las pedimos, amado Padre Celestial, porque deseamos ser no enemigos de tu cruz, de la cruz de Cristo, sino amigos de la cruz de Cristo. En Cristo Jesús a ti oramos, Padre. Amén.